Hay momentos, conversaciones, que simplemente lo cambian todo. Una de esas tuvo lugar hace más de 2000 años y está justo ahí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Todo empieza con una pregunta que parece de lo más sencilla, pero que desata un misterio fascinante. Y esta es la gran paradoja que vamos a explorar. Porque piénsenlo un segundo. Justo cuando se pronuncia la confesión más importante de todas, la respuesta a quién es Jesús, Él les ordena que se callen. ¿Por qué revelar algo tan monumental solo para esconderlo al instante? Suena ilógico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. La escena arranca con Jesús acercándose a sus discípulos y lanzando la pregunta: «Oigan, ¿qué anda diciendo la gente de mí?». Y ojo, es súper importante entender esto. Él no pregunta porque no sepa la respuesta o porque le interesa el chisme. Para nada. Esto es pura estrategia. Es un movimiento calculado para empezar a diferenciar lo que se dice por ahí de lo que es la fe de verdad. Y claro, la respuesta de los discípulos es, básicamente, el run run de la calle, que si eres Juan el Bautista que volvió a la vida, que si eres Elías, que si eres uno de los profetas de antes. O sea, la gente ve que tiene poder, que es especial, pero las definiciones son vagas, son de oídas. Reconocen la fuerza, pero no entienden la fuente. Pero entonces, ¡pum!, viene el giro. Jesús los mira directo a ellos, a su círculo cercano, y la pregunta cambia. Ok, eso dice la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Esa palabrita, ustedes, lo cambia todo. Ya no es una encuesta de opinión pública, ahora es algo personal. Les está diciendo, olvídense del ruido de afuera, quiero saber qué es lo que creen ustedes. Y este es el punto de quiebre. Aquí se marca la enorme diferencia entre la opinión, que va y viene, y la confesión, que debe ser algo sólido, personal y definitivo. Lo que Pedro está por decir no va a ser una opinión más del montón. Entonces Pedro, como siempre el que se lanza primero, toma la palabra y responde con una claridad que corta el aire: el Cristo de Dios. Miren el contraste. Mientras la multitud baraja opciones, Pedro da una sola respuesta, una, y esa respuesta lo cambia absolutamente todo. Entonces, ¿qué tiene de revolucionaria esta frase? ¿Por qué es tan potente? Porque decir el Cristo de Dios no es solo ponerle un título. Es una declaración teológica con un peso, tremendo. Y aquí está la clave. En aquella época, la palabra Cristo significaba ungido, y había muchos. Se ungía a los reyes, a los profetas, eran personas con una misión de Dios. Pero Pedro no dice que Jesús es un Cristo, como si fuera uno más en la lista. No, dice que es el Cristo de Dios. Esa pequeña palabra, él, lo saca de la categoría de simple enviado y lo eleva a un nivel único. Es reconocer su naturaleza divina. En esa simple frase, Pedro está confesando todo: la divinidad, la encarnación, e incluso, sin saberlo del todo, está adelantando la fe en lo que vendría después. Es la confesión perfecta. Y es justo en este momento de claridad absoluta cuando llega la orden más desconcertante que se puedan imaginar. Jesús les prohíbe de forma muy estricta que le cuenten esto a nadie. Imagínense, acaban de tocar el corazón de la verdad, y la primera instrucción es silencio. Uno pensaría que es el momento de gritarlo desde los techos, pero no, la orden es callar. Y volvemos a la pregunta del millón, la que nos trajo hasta aquí. ¿Por qué el silencio? Bueno, la respuesta no es simple. Tiene varias capas y revela que había un plan divino mucho más grande y estratégico de lo que los discípulos podían comprender en ese momento. El texto nos da varias pistas. Era una lección de humildad, una forma de evitar que los discípulos, todavía un poco inmaduros, se jactaran. También era una estrategia para mantener el plan oculto del príncipe de este mundo. Y muy importante, era para protegerlos a ellos que aún no estaban listos para defender una verdad tan gigante. Pero la razón más de fondo es la última. El momento no era el adecuado. El timing lo era todo. Y este principio es el núcleo de todo el misterio. El silencio no era una cancelación del mensaje. Era más bien un aplazamiento estratégico. Había un orden divino para las cosas, una secuencia que no se podía romper si se quería que el plan funcionara. Y la confesión de Pedro era solo la primera pieza del dominó. Ahora sí, llegamos al corazón de la respuesta.
El silencio era necesario porque faltaba que ocurriera algo más. Algo doloroso, sí, algo impactante, pero algo absolutamente esencial: la pasión. Miren esta secuencia, es como un guión perfecto. Primero, la confesión. Segundo, el silencio, esa pausa estratégica. Tercero, el clímax, la pasión, la muerte y la resurrección. Y solo después de que todo eso se cumpliera, podía empezar el quinto paso, la predicación. No se podía anunciar la historia del Cristo hasta que su historia estuviera completa. Tratemos de imaginarlo. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos salían a gritar por todas partes: "Encontramos al Hijo de Dios", solo para que unas semanas después la gente lo hubiera arrestado, humillado y crucificado? La fe de la gente, que apenas nacía, se habría hecho polvo. Sería como plantar una semilla y arrancarla justo cuando empieza a brotar. El escándalo de la cruz habría matado el mensaje antes de que pudiera florecer. Y esta es la revelación final. Inmediatamente después de ordenarles silencio, Jesús les dice por primera vez lo que va a suceder. Él mismo anuncia su pasión. Así que el silencio no era para ocultar su identidad, sino para despejar el camino hacia la cruz. La predicación vendría después, sí, pero sería una predicación no solo del Cristo de Dios, sino del Cristo de Dios crucificado y resucitado, un mensaje infinitamente más poderoso. Y esto nos deja con una idea dando vueltas. La orden de Jesús fue un acto de prudencia divina, de saber el tiempo exacto para hablar y el tiempo para callar. Y en la vida a menudo nos enfrentamos a esa misma decisión. ¿Cómo distinguir cuándo el silencio es sabiduría y cuándo es simplemente miedo o falta de fe? Es una pregunta que va más allá de la teología y de alguna manera nos toca a todos.